Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Esta semana se ha presentado el 9º informe FOESA de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en Castilla-La Mancha. Un informe riguroso que ofrece una radiografía de la exclusión social aquí en Castilla-La Mancha. Y para hablar de este informe, de los datos que arroja y de qué podemos hacer con esta realidad que estamos viviendo, me acompañan en los estudios de Canal Diocesano Rosa García Fernández de Sevilla, que es la presidenta de Cáritas Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Rosa? Hola, Mónica, muy buenos días. Y me acompaña también Marina Sánchez Sierra, miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESA. ¿Qué tal, Marina? Hola, Mónica, muy bien, gracias. La primera pregunta, Marina, es sencilla para las personas que nos están viendo y nos están oyendo. ¿Qué es la Fundación FOESA, que tiene que ver con Cáritas, y por qué es tan importante este informe? La Fundación FOESA es una fundación de Cáritas. FOESA significa Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada, y es un poco la mirada que se quiere tener, ¿no?, hacia la realidad, pero no solo por el hecho de conocer, sino con la idea de transformar, ¿no? Y ahí es donde se comunica mucho con Cáritas, es mirar la realidad para ver qué está pasando y desde una mirada que va especialmente hacia las personas que tienen más dificultades, ¿no?, a las personas que están en situación de exclusión social, en situación de pobreza y cuyas condiciones de vida les dificultan, bueno, pues vivir bien. Desde ahí la llevamos desde el año 65, cumplimos 60 años este año, y lo que hacemos es esa mirada muy rigurosa a la realidad y una mirada colaborativa. Los informes que hacemos, ya digo, llevamos 60 años en este tema, desde 2007 con una mirada metodológica que nos permite tener una mirada transversal, una mirada a lo largo del tiempo. Y un trabajo muy colaborativo, como decía, porque no es un trabajo solo del equipo técnico de FOESA, ni siquiera de FOESA con Cáritas. Es un trabajo que en este último informe, en el 9º informe global, el que tiene datos nacionales, han participado más de 500 personas, 180 investigadores de 51 universidades, de diferentes centros de investigación, y que vamos un poco a veces contra las lógicas de competición, de otras, de rapidez y de inmediatez, porque es todavía un trabajo que requiere tiempo, que requiere mucha comunicación en esa colaboración, que requiere mucho feedback, bueno, pues que trabajamos codo con codo. Entonces, bueno, es un trabajo muy bonito, aunque tiene su parte dura, y todavía mantenemos en los datos que damos en los informes FOESA. Trabajamos con datos secundarios, es decir, con datos pues, del Instituto Nacional de Estadística, del Eurobarómetro, de otras entidades, pero también tenemos datos propios de la encuesta de integración y necesidades sociales, y esos datos propios todavía se hacen con una encuesta presencial, ¿no?, en contra también de esa lógica de la digitalización de todos los ámbitos de nuestra vida, y requiere que estemos pues, un tiempo en los hogares para obtener toda la información que luego da su fruto en estos informes. En estos informes. Es un informe, como ven, muy relevante, muy importante, que como van a ver en este programa, pues arroja datos significativos que también nos tienen que llevar a la acción. Rosa, ¿cuál podría ser el titular del 9º informe de FOESA en nuestra región y por qué? Aunque yo creo que todos los datos son titulares, pero uno tenemos que dar. Efectivamente, Mónica, el informe tiene mucha carga y mucha profundidad y podríamos ponerle muchos titulares, pero yo creo que hay una frase que tiene la potencia suficiente y que para mí podría ser el titular, y es que la exclusión social alcanza el 20% de la población castellano-manchega. Como digo, tiene mucha fuerza y esconde muchas cosas. Tras de esta frase se esconden muchas cosas, ¿no?, que son las razones y los motivos que llevan a mucha gente de nuestra región, a esos 428.000 personas que están en exclusión social, a estar en esa situación de debilidad. Y bueno, que podríamos hablar de esas como son factores fundamentales, como es la vivienda, como es el empleo, como es la salud, la formación, la falta de oportunidades o la participación social, ¿no? Por supuesto, un tema relevante es la falta de ingresos suficientes, y no podemos olvidar que casi un 10% de nuestra población está en pobreza extrema.
en exclusión social severa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el titular es este, ¿no? Y además tener en cuenta otra cosa, ¿no?, que el informe nos revela y que yo creo que tiene mucha carga para la opinión generalizada, y es que lo que está fallando es el sistema, no fallan las personas, ¿no? Hay esa idea falsa extendida de que es pobre el que quiere, porque no se molesta, no quiere salir de ahí, ¿no? Entonces eso es falso y el informe lo justifica sobradamente, ¿no? 3 de cada 4 personas que están en esta situación están poniendo todo lo que pueden de su parte para formarse, y ahí está Cáritas acompañándolas, ¿no? Entonces yo creo que el informe tiene mucha potencia, mucha rigurosidad, mucha seriedad, y el titular sería ese. Antes de avanzar, ya hemos explicado aquí en el programa Diaconía, porque hemos puesto algunos vídeos de la Fundación FOESA, qué es la exclusión, por si nos podéis recordar que no es sinónimo de pobreza. ¿Qué es exclusión? ¿Es algo más? La exclusión social, efectivamente, tendemos a equipararla a la pobreza, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en medios, ahora que presentamos el informe, lo que sale son personas en situación de sin hogar, como esa situación más extrema de exclusión, pero la exclusión va mucho más allá. Cuando medimos la exclusión, medimos las situaciones de pobreza, pero no siempre estar en pobreza y estar en exclusión social es lo mismo. Podemos estar en exclusión y tener recursos económicos, y podemos estar en situación de pobreza y estar en integración moderada. ¿Vale? Entonces sí que es diferente, pero es una parte. Cuando miramos a la exclusión lo hacemos porque vamos mucho más allá, y lo que miramos son las condiciones de vida en sentido amplio. Entonces entra el empleo, entra la vivienda, entra el consumo, entran los ingresos, por supuesto, la participación política y social, el aislamiento y el conflicto social. Tenemos 8 dimensiones que nos permiten ver el desarrollo de las personas y de los hogares en el sentido amplio, ¿no? en todos esos ámbitos diferentes. Por tanto, bueno, pues la pobreza es un elemento clave, por supuesto, pero no lo es todo, al igual que sabemos que salir de las situaciones de exclusión social no requiere solo de un impulso económico, ¿no? que ojalá sería tan fácil, ¿verdad, Rosa?, si solo fuera una cuestión de dinero. Requiere mucho más. Rosa ha dado casi los principales titulares, resultados, resumiendo el informe FOESA en 4 datos. ¿Cómo están los datos de Castilla-La Mancha en relación con España, y qué destacarías? ¿En qué tenemos que mejorar nosotros? Pues en comparación con España, si hacemos una comparación a nivel de exclusión e inclusión, estamos similares, ¿no? en valores similares. Tenemos un 79,5% de población integrada en Castilla-La Mancha y un 80,7% en España, es decir, son datos muy parecidos. Pero es verdad que cuando miramos a la pobreza, y ahí sí que vamos a ese dato concreto, la situación de Castilla-La Mancha es preocupante. Hay una tasa de riesgo de pobreza del 30%, y esa tasa de riesgo de pobreza se mantiene por encima del 25% en la región desde 2018. En los 6 últimos años ha estado sistemáticamente por encima del 25%. ¿Qué nos está indicando esto? Que se está cronificando la pobreza, y cuanto más se alarga en el tiempo y cuando más se complejizan los procesos, más difícil es hacerlos reversibles. Por tanto, ese yo creo que es el elemento clave. Como dato positivo, la desigualdad en Castilla-La Mancha sí que se ha reducido también en esos 6 últimos años. También el 9º informe FOESA constata también que los gastos excesivos de vivienda y las situaciones de pobreza severa son los problemas más frecuentes y afecta a más del 12% de la población de Castilla-La Mancha. ¿Qué quiere decir esto? Y si se está agravando esta situación, que también en este programa pues hemos tenido testimonios del problema de la vivienda, que está marcando pues también la acción social de Cáritas en estos momentos. Pues la pobreza severa medida dentro de nuestro indicador se mantiene más o menos en esos 6 últimos años, y los gastos de vivienda estamos viéndolos como la gran problemática, no los gastos, sino la vivienda en general, el acceso, el mantenimiento. Hay un porcentaje muy elevado de personas que cuando pagan el alquiler, la hipoteca, los gastos en general de la vivienda, incluyendo suministros, luego quedan en situación de pobreza severa porque ya no tienen ingresos suficientes, y además sabemos que la vivienda
vivienda es de los primeros gastos que afrontamos, ¿no? Cuando miramos qué estrategias familiares siguen las personas cuando tienen que activarlas porque los recursos no dan para todo, la vivienda es de los que siempre se intenta pagar, porque es como a lo que nos acogemos, ¿no? Es el espacio seguro, es el espacio donde tener intimidad, donde desarrollar la vida familiar y la confianza y, bueno, pues todo lo que implica, ¿no? Tener un hogar. Entonces la vivienda se está convirtiendo en un elemento clave tanto en Castilla-La Mancha como a nivel nacional, ¿no? Creo que esto no es sorpresa para nadie. También en relación al trabajo, el mercado de trabajo se recupera, eso es positivo, pero mantiene algunas sombras. ¿Qué sombras? Y también se habla en este informe de la precariedad en el empleo, es decir, que tener un empleo ya no garantiza salir de la exclusión social. Esto es algo que ya el 8º informe decía, ¿no? Que el empleo deja de ser un mecanismo suficiente de integración social, que es como además enlazando con lo que comentaba Rosa de hacer o no hacer, era como, pues que trabaje, ¿no? Pues ahora tenemos mucha gente trabajando y en exclusión social. La mitad de las personas que se acercan a Cáritas a nivel de datos confederales tienen un empleo, están trabajando, y el empleo está demostrando que ya no es suficiente, como decíamos. Y uno de los elementos clave también es que la precariedad se está convirtiendo en la nueva normalidad. O sea, ya no es una cosa que les pasa a algunos, sino que le pasa a la mayoría. Y es especialmente grave en el caso de la juventud. La juventud, lo que vemos es que si cuando se incorpora al mercado laboral, tiene salarios inferiores a los de las generaciones anteriores en términos equivalentes. Y además, si se incorpora al mercado laboral en un momento de crisis económica, que en los últimos años ha habido posibilidades de que esto ocurra, se produce un efecto cicatriz, es decir, además de tener un salario más bajo de inicio, esa desigualdad salarial o esa dificultad salarial se mantiene a lo largo de la trayectoria laboral. Claro, todo se interrelaciona, ¿no? Cuando mi trabajo no me permite sobrevivir, pues eso afecta al resto de ámbitos de mi vida. También hablabas en la rueda de prensa del tipo de empleo, que hay empleo muy cualificado y empleo que no tiene apenas cualificación, hay como mucha distancia. Claro, hablamos de que hay creación de empleo, hay reducción del desempleo, eso es positivo, pero el empleo que se va creando es empleo dual. Por un lado tenemos empleos de muy alta cualificación y con muy buenos salarios, lo cual es muy positivo, y por otro lado tenemos empleos de bajos salarios y baja cualificación, mientras que los tramos intermedios, de las ocupaciones intermedias, son las que más se están viendo sustituidas por las tecnologías. Entonces esto, pues lo que está haciendo es eso, que los empleos estén muy alejados unos de otros, y por tanto se está generando una polarización también social derivada de esa estructura productiva. Tenemos que hablar también del impuesto del ingreso mínimo vital, que aquí en Diaconía hemos tenido también testimonios de personas pues que después de mucho luchar, entre comillas, para conseguir el ingreso mínimo vital, bueno, pues lo han conseguido, pero la cantidad pues que no les permite tampoco vivir dignamente, y otros que se le están denegando. Rosa, ¿qué dice el informe sobre el ingreso mínimo vital? Bueno, pues el informe hace afirmaciones importantes sobre esto, ¿no? El ingreso mínimo vital es una de las rentas mínimas de Castilla-La Mancha. Surge en el 2020, es una renta a nivel nacional que se complementa con otras autonómicas, ¿no? Y bueno, pues para las personas en exclusión, por supuesto, estamos analizando, Marina lo ha dicho muy claramente cuando ha explicado el informe, pues que necesitan protección, necesitan ese escudo protector que son el sistema de garantía de rentas mínimas, ¿no? El IMV ha avanzado mucho desde el 2021, tiene una más amplia cobertura en Castilla-La Mancha, pero no llega a todo el mundo. Hay muchas personas aún en situación de pobreza extrema a la que les correspondería este ingreso mínimo vital porque cumplen las condiciones para él, ¿no? Y sin embargo no llega a todas. Los datos del informe nos dicen que llega a un 51% de las personas que potencialmente podrían ser perceptoras de esta garantía. Y además otro hecho curioso, y es que de las que tienen derecho a percibirlo,
porque reúnen las condiciones necesarias, el 64%, que es un porcentaje muy elevado, no se enteran ni siquiera de que existe. Por lo tanto, hay aquí también un problema de desinformación al respecto, ¿no? También dentro de este tema hay una problemática añadida, y es que las relaciones con la administración pública todo tiene que ser telemático, y para las personas que están en grave situación de pobreza y de exclusión social esto es una brecha muy importante, lo que llamamos la brecha digital, ¿no? Bueno, pues ahí Cáritas está acompañando también estas lagunas, pero bueno, ¿esto qué nos indica? Pues que si queremos luchar contra la exclusión social y la pobreza, pues tendremos que implementar el sistema de garantías mínimas. Y el ingreso mínimo vital es perfectamente compatible con otras rentas mínimas, como por ejemplo lo que es el ingreso mínimo de solidaridad, que es una renta autonómica, que está en periodo de extinción, ¿no? Porque desde creo que es el día 5 de diciembre del 2021, todas las personas tienen derecho a seguirlo, están siguiendo, lo siguen percibiendo, las que lo habían solicitado con anterioridad a esta fecha. Por lo tanto, está prácticamente congelado. Así que aquí en Castilla-La Mancha, porque hay otras comunidades autónomas en las que sí que se realiza esta complementariedad de las rentas. Entonces, bueno, pues es algo que Castilla-La Mancha tendrá que evolucionar en este sentido si quiere tener esa protección social hacia las clases más desfavorecidas, evidentemente. Que es algo que también desde la Cáritas Castilla-La Mancha llevamos reclamando. En Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, de hecho, ahí tengo un documento con 11 o 12 propuestas que se enviará convenientemente a los partidos políticos de cara a las elecciones autonómicas del 27, y una de ellas habla sobre este tema, sobre las rentas mínimas en Castilla-La Mancha. Vamos a ver ahora este vídeo que habla de la exclusión social, y lo explica Raúl Flores de la Fundación FOESA. Las condiciones de vida de la población, de las personas y de las familias tienen que ver con los ingresos económicos que tienen, y la falta de esos ingresos económicos nos lleva a situaciones de pobreza. Desde la Fundación FOESA tenemos en consideración las condiciones de pobreza, pero vamos más allá. Sabemos que las condiciones de vida tienen que ver con muchos más elementos que la propia privación material o la falta de ingresos. Somos conscientes de que la vivienda, la salud, la educación, los derechos de ciudadanía y las relaciones sociales que tenemos o no tenemos son claves en las condiciones de vida. Por ese motivo, además de hablar de pobreza, sobre todo hablamos de exclusión social. La exclusión social es la acumulación de problemas, la acumulación de dificultades que hace que cada día estemos menos integrados, menos en el centro de la sociedad, nos vayamos quedando más al margen. Todos estos motivos nos han llevado a medir la exclusión social a través de 37 indicadores, que nos hacen observar esas condiciones de vida de las familias y de las personas en detalle. Cuando observamos todos esos indicadores, nos damos cuenta de que tenemos a una parte de la población en integración plena o precaria. La integración plena vendría a ser las familias que no tienen afectado ninguno de esos indicadores. La precaria serían familias que, aunque tienen afectados algunos indicadores, son leves, no son cuestiones demasiado importantes. Sin embargo, cuando miramos al otro lado de la sociedad y nos fijamos en las personas en exclusión social, ahí lo que vemos es mucha acumulación de problemas, muchos de esos indicadores afectados, y también vemos mucho tiempo en esa situación. Situaciones que no son pasajeras, situaciones que se han vuelto crónicas. Y ahí encontramos la exclusión moderada, que es aquellas familias y personas que todavía tienen algún elemento compensador que les permite, bueno, de alguna forma sostenerse un poquito, pero también encontramos la exclusión severa, que es el momento en el que las familias ya acumulan demasiadas dificultades, han perdido los elementos compensadores y tienen muchas problemáticas para poder salir adelante. Por todos estos motivos es importante mirar la realidad con los ojos de la exclusión social. Pues eso es lo que estamos haciendo en el programa Diaconía de hoy, mirar la realidad con los ojos de la exclusión social. También tenemos que detenernos, Marina, en otra de las pobrezas que también hemos puesto aquí de manifiesto en este programa,
y es porque en nuestros recursos y programas constatamos la falta de acceso a los medicamentos, que también pues 1 de cada 10 personas en Castilla-La Mancha tiene dificultades económicas para acceder a productos y tratamiento de salud. De hecho, pues en las Cáritas pagamos pues también muchos medicamentos. ¿Esto salía en el anterior informe o lo recoge este noveno? Este es un indicador que está en todos los informes previos, efectivamente, y es una cuestión que al final, si lo vemos y nos fijamos en el origen del problema, pues es una parte de afrontamiento económico, ¿no? No tenemos dinero para poder pagar esos medicamentos. Y esta cuestión económica es importante porque estamos generando una sanidad dual, ¿no? En la que quienes tienen la posibilidad de pagar y acelerar procesos, acceder a medicamentos, etcétera, etcétera, van por una vía, y de hecho en Castilla-La Mancha ha crecido el número de hogares que tienen una sanidad privada, mientras que otras personas quedan en un sistema público que necesita ser reforzado para poder asegurar ese derecho, para no convertir en privilegio el acceso y el derecho a la sanidad. Rosa, ¿la pobreza se hereda? Pues creo que después de leer el informe y escucharlo es clarísimo que sí. Algo que no es nuevo para Cáritas, porque en Cáritas lo venimos experimentando desde hace tiempo en nuestras acogidas, en todas las Cáritas parroquiales, interparroquiales, diocesanas. Se nota y se experimenta. Atendimos los abuelos, atendemos los padres y atendemos a los hijos, ¿no? Esto es lo que en Cáritas hemos llamado siempre la transmisión intergeneracional de la pobreza, que se transmite como si de un virus se tratara, ¿no? Un virus malévolo. Bueno, pues está claro, y además el informe nos arroja cifras, nos dice que la pobreza o el riesgo de pobreza y de exclusión en los niños es muy alto, es del 36 y pico %, ¿no? Bastante más alto que cuando las personas tienen más edad, ¿no? Eso te está hablando de una fractura generacional, es decir, por primera vez en unos años, en unas décadas, los hijos y los nietos van a vivir peor que sus padres y sus abuelos, ¿no? En muchos casos son los abuelos los que están siendo el sostén de la economía familiar, ¿no? Gracias al sistema de pensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues es un problema. La pobreza se hereda y se puede decir rotundamente que sí, que es cierto, que se hereda. ¿Qué retos tiene Castilla-La Mancha a la luz de estos datos, Marina? Pues el principal reto es el de conseguir ponernos de acuerdo en cuáles son los mínimos a los que no podemos renunciar y ver cómo conseguir que esos derechos, que esos mínimos sean accesibles para toda la población, ¿no? Y puede que esto sea lo más difícil porque trasciende legislaturas y trasciende poderes, ¿no? No es solo el poder local o el poder autonómico, también el nacional e incluso el supranacional. Creo que el gran reto es ese, el del diálogo, el del conversar y el de llegar a acuerdos. Pero luego, dos temas que hemos hablado muy claramente es afrontar el derecho a la vivienda y el acceso a un empleo decente. Eso es prioritario. Y como presidenta de la Cáritas de Castilla-La Mancha, pues en qué nos tenemos que poner las pilas, por así decirlo, también las Cáritas diocesanas y todos juntos, pues para conseguir revertir por lo menos parte de los datos que se arrojan en este noveno informe. ¿Qué tiene que decir la presidenta? Bueno, pues vamos a ver, el informe lo que nos hace es una radiografía, un vídeo de lo que ocurre realmente, que pues nosotros lo vamos observando a diario en las acogidas, y además para Cáritas el informe no son números. Detrás de esas 428.000 personas en exclusión hay rostros. No es un número, hay caras, hay situaciones, y eso pues es tremendo, ¿no? Entonces son ciudadanos nuestros, son compañeros nuestros que tienen todo el derecho a tener una vida mejor, y nosotros tenemos la obligación, tanto las administraciones públicas como la ciudadanía general, porque el informe FOESA nos alerta a todos, nos dice que hay que tener un cambio de paradigma, y hay que empezar a pensar otra vez en clave de bien común, ¿no? Y bueno, antes me preguntabas, Mónica, que si se heredaba la pobreza
Yo creo que eso es algo tremendo, ¿no? Ahí tiene que estar Cáritas y ahí tiene que estar la administración pública y toda la sociedad. Tenemos que romper esa dinámica malévola de que si tus padres fueron pobres, los hijos van a ser pobres. Ahí están los datos de los niños, de los menores de 18 años, con una tasa de pobreza tremenda, pero es que los jóvenes menores de 30 también, veamos las tasas de paro que hay en esa población, justo en la franja de edad en que hay que construir el proyecto vital. Bueno, pues como presidenta de Castilla-La Mancha solamente lo que hago es recoger la voz de Cáritas, que es un llamamiento a toda la población y un llamamiento a la administración pública. Tenemos que ponerle freno a esto. Tenemos que unir fuerzas. Hablamos mucho ahora de trabajar en red, pues yo creo que es importantísimo e imprescindible ponernos todos a luchar contra la pobreza y la exclusión. Un reto de todos. Vamos a ver ahora un vídeo que es un corto que se llama Atrapados, para luego poder cerrar el programa y explicar por qué Cáritas Española en la Fundación FOESA ha presentado este corto que forma parte pues, de un material de cine, por así decirlo, y que es novedoso, pero quiero introducirlo dentro de este programa Diaconía para luego darle sentido a por qué nos permitimos ser un poco más modernos, ¿verdad?, para adaptarnos a todos los públicos y medios. ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ayuda! Según los informes FOESA, desde 2008 en España más del 18% de la población vive en situación de exclusión social.
Son 9 millones de personas sin trabajo, con un trabajo inestable que no les permite llegar a fin de mes, sin una casa adecuada o segura, sin relaciones sociales, familiares o de amistad que les puedan ayudar. Viven atrapados, sin recibir la atención necesaria, olvidados. Mientras, las políticas públicas son insuficientes y gran parte de la sociedad actúa como si no existieran, como si fueran invisibles, ajena a una realidad que podría alcanzarnos a cualquiera. ¿Es este el modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones? Pues este es el corto que también pueden ver aquí en Canal Diocesano y en el canal de YouTube de Cáritas Española. Marina, ¿qué es lo que quiere reflejar este corto que, bueno, habla por sí solo y que daría pie a otro programa y a un cineforum, y porque cada mirada, cada gesto, cada imagen pues tiene mucho que contar? ¿Por qué ha querido hacer Foessa este corto y qué nos tiene que interpelar? Bueno, la intención era poder llegar a públicos a los que no llegamos, porque es entendible, ¿no?, que los informes a no todo el mundo le llaman la atención y no son siempre accesibles porque son complejos, porque tienen muchas ideas. El informe nacional son 700 páginas, pues entendemos que no todo el mundo tiene esa inquietud por leerse todo ese informe, pero sí pensábamos que había que hacer llegar el mensaje y algunas nociones muy claras, y que este era un buen material para ello, ¿no? Y estamos muy contentas con el resultado. Y creo que hay elementos que nos ayudan a pensar. Uno de ellos es, en un primer momento, cuando vemos esa urna en mitad de la calle y gente que pasa y que aparentemente no la ve, a mí la primera pregunta que me surge es, ¿no la vemos? ¿De verdad no la vemos? Porque si somos capaces de poner un cartel, de vernos en el reflejo, de esquivarla subiendo las manos, hombre, pues algo de visión debemos tener, ¿no? Yo pienso en esos momentos en los que vemos a alguien pidiendo en la calle y de repente tenemos la necesidad imperiosa de mirar el móvil, ¿no?, que es una manera de que eso no nos interpele. Luego otro elemento es en el momento en el que aparece esa otra urna y hay un bebé, ¿no? Hablábamos de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Ese bebé no ha elegido nacer ahí, ¿no? Ya nos está desmontando muy desde el principio ese mito de la meritocracia, que es un mito ficticio, que es una meritocracia ficticia y que además es algo muy individualista, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es la estructura, dónde has nacido está influyendo. Por ejemplo, solo por dar un dato, si uno de tus progenitores ha nacido fuera de la Unión Europea, tienes tu posibilidad de ser pobre en la edad adulta se multiplica por 2,7 y eso no es algo ni que has elegido, ni que depende de tu esfuerzo, ni muchísimo menos, ¿no? Y luego otro elemento clave es el de las relaciones sociales, el del soporte social, el de los vínculos, ¿no? Si hay un momento de esperanza en este corto es cuando la mirada del protagonista se cruza con la de esa mamá que está en otra urna y siente que por lo menos alguien le ha visto. Entonces, bueno, animar a que sigamos tejiendo redes comunitarias, a que sigamos vinculándonos, a que sigamos apoyando y viendo más allá de nosotros y de nosotras mismas. Muy bien, pues hemos llegado al final. Tendríamos mucho que contar porque hay muchos datos, muchas realidades y muchas situaciones que nosotros vamos contando aquí en este programa, porque ya sabe que detrás de las cifras pues siempre hay un rostro y una historia de vida que nos tiene que mover. Mientras haya personas hay esperanza, que ese es nuestro lema aquí en Cáritas. Pues Rosa, muchísimas gracias por venir a Toledo. Muchas gracias a vosotros y sobre todo gracias por la acogida tan espléndida que me habéis hecho. Pues muchas gracias. Y Marina es de Toledo, así que Marina tiene su casa también aquí en Canal Diocesano y en Cáritas. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Mónica. Y nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.